Las Indias no son colonias, eso, bueno, hay un libro del Levene, Ricardo Levene, que se titula así, Las Indias no eran colonias, las Indias son una continuidad, se utiliza todo el ordenamiento jurídico de las leyes de Indias, que es que se construye, ¿no?, a propósito de la población que está allí. Aquí el asunto viene por una posición teológica muy determinada. Hasta principios del siglo XVI, la posición del Palacio Rubio, etcétera, los teólogos que defienden la justificación de la presencia allí de España lo justifican a través de la religión, es decir, aquellos son paganos, las propias burlas alejandrinas y tal, pues hay que anunciarles el Evangelio, esa es la justificación. Como son infieles, pues no son dueños de sus tierras, porque la fe ilumina la razón. Ellos llevan al agustinismo político como más o menos doctrina oficial, y entonces, como la fe ilumina la razón, quien no tiene fe cristiana no tiene razón, y si no tienes racionalidad no puedes organizar, administrar un imperio, etcétera, unas propiedades políticas y tal igual. Entonces no son legítimos dueños de sus tierras. Entonces vienen los españoles que tienen fe cristiana y se hacen legítimos dueños de sus tierras. Son los títulos justos. Pero eso no funciona, eso no va a funcionar después. Entrará el tomismo de la Escuela de Salamanca, vía Vitoria, Paz, una serie de teólogos previamente, Paz, Matías de Paz, Vitoria, sobre todo Vitoria. Vitoria era en 1530 y tantos, 36, creo que son las reelecciones de Vitoria. Dedicará por primera vez un teólogo en Salamanca al asunto de Indis, a la cuestión que plantean los indios. Hará de ello pues una cuestión de análisis en una universidad, en la Facultad de Teología de Salamanca. Dará unas lecciones, unas relecciones allí, dedicado a ello, exclusivamente por primera vez. Desde una cátedra de teología, no es un jurista, es un teólogo. Y entonces, claro, el alcance que tendrá esto, se sentará, Carlos V se sentará en la aula de Vitoria para vigilar a ver qué estaba diciendo. Y entonces, Vitoria lo que dice es que sí son seres racionales, y como el título de propiedad lo da la racionalidad, no hace falta la fe para iluminar a la razón. Lleva el tomismo de Vitoria, es decir, para Santo Tomás de Aquino, fe y razón son potencias independientes. La razón va por su lado y la fe por otro, no pueden contradecirse, eso sí, pero son independientes en su funcionamiento. Y entonces los indígenas, los indios, son seres racionales y por lo tanto los reinos que han fundado son reinos legítimos. Entonces, ¿qué legitimidad tiene España para tomarlos, para dominarlos? Este es un planteamiento completamente diferente. Es decir, si España se adueña de aquellos reinos, es porque aquellos reinos que tenían legitimidad sobre sus propiedades la han perdido de algún modo. La han perdido. ¿Por qué la han perdido? Entonces hay que justificarlo. Entonces, la han perdido, por ejemplo, porque no respetan el derecho de gentes. Entonces, porque, por ejemplo, el caso de los aztecas, porque se comen unos a otros. Entonces, claro, eso el derecho natural no lo respeta, entonces hay que dominarlos para que respeten el derecho natural. Es un poco el tema de los derechos humanos, más o menos. Entonces hay que dominarlos porque están ejerciendo el despotismo de unos sobre otros, pero un despotismo además que lleva hasta el canibalismo. Entonces eso no puede ser. Entonces da una serie de títulos, Vitoria, que justifiquen por qué, siendo legítimos dueños, el planteamiento es completamente diferente, siendo legítimos dueños de las tierras, lo han perdido entre los españoles. Y a los españoles lo que van a hacer es tutelarles para que la legislación del derecho natural se cumpla allí. Derecho natural que es un reflejo del derecho divino. Esto es Santo Tomás de Aquino. La ley natural como reflejo de la ley sagrada, la creación y tal. Entonces, el planteamiento es completamente diferente. Entonces hay que hacer una legislación para tutelarlos, que es la legislación de Indias, que nace en Burgos en 1512, las leyes de Burgos empiezan ahí, en el convento de San Francisco, que está en ruinas ahora en Burgos. Ahí empieza todo, en ese convento. Toda esta actividad, es decir, por lo tanto no tienen derecho los españoles a destruir lo que decían las casas, la destrucción, ¿no? Tienen que conservarlos, tutelarlos y darles unas leyes, que son un reflejo de la legislación castellana, naturalmente. Los españoles le van a dar las leyes que conocen los españoles. ¿Cuáles son las que conocen? Pues las castellanas, y entonces las trasladan allí. Y la legislación de Indias, pues una compilación, pues un tocho, que llega hasta la última compilación, la de Carlos II y tal y cual, hasta finales del siglo XVII, que es un tochazo, y allí pues van toda la casuística de la legislación indiana. Esto no tiene equivalente en ningún otro imperio. Una legislación de Indias, pues, es precisamente para los indígenas.
las que son las mismas leyes. Entonces no hay colonias.